Capítulo 188. Que empiece el espectáculo. 2 días después de la visita a la mina de la ladera norte, Roland aceptó un nuevo contrato comercial con Hawk y la caravana de la bahía de la luna creciente. Los globos oculares de Hawk casi habían caído después de ver el sistema minero de transporte ferroviario que funcionaba sin problemas. Incluso presentó una solicitud para construir una fábrica en el pueblo fronterizo, que se especializaría en la construcción de líneas de ferrocarril y sus equipos complementarios, mientras que las ganancias que obtuviese se dividirían a la mitad, pero Roland rechazó su oferta de inversión, ya que necesitaría incluso más de su gente. Después de todo, ahora el pueblo fronterizo no carecía de dinero, sino de gente. Hawk, después de todo, era solo un empresario minero. Aunque poseía varias minas y manejaba una mina de plata al aire libre para el conde Cambara en la ciudad plateada. Los hombres que estaban bajo él eran solo mineros. Lo cual estaba en una escala completamente diferente en comparación con la fuerza de una isla entera como la bahía de la luna creciente. Al final, puso su nombre bajo un contrato que ordenaba 10 motores de vapor y un set completo para el sistema de transporte de la mina, incluido su carril y el balde, que se entregará en 6 meses a partir de la fecha. La primera mitad se entregaría antes de los meses de los demonios, y la segunda mitad alrededor del comienzo del año siguiente. El contrato con la caravana de la Bahía de la Luna Creciente era mucho más grande que sus ofertas anteriores, incluyendo incluso un contrato de 10 años con ellos. La próxima vez que llegara la caravana, traería un equipo de 300 personas, compuesto principalmente por herreros y carpinteros. Los sueldos de estas personas serían pagados por la Bahía de la Luna Creciente, mientras que Roland solo tenía que proveerles comida y alojamiento. Las máquinas de vapor producidas por ellos se venderían con la mayor prioridad a la Bahía de la Luna Creciente, y luego de 10 años, los trabajadores podrían decidir por sí mismos si querían quedarse o regresar. Este fue un punto que Roland había mencionado varias veces durante la negociación. Sin duda alguna, las personas enviadas en la próxima caravana serían algunos de sus partidarios más confiables, incluso para las personas enviadas durante las siguientes caravanas, tenían que tratar de elegir personas con el mayor grado de lealtad a la Bahía de la Luna Creciente. Entonces, cuando les llegase la hora de tomar una decisión, no se sabía si incluso la mitad de ellos decidiría quedarse. Sin embargo, Roland nunca podría tener suficientes trabajadores calificados, así que incluso si solo uno de ellos decidiera quedarse atrás, aún habría obtenido un beneficio. Algo de lo que siempre le preocupaba era que, a pesar de tener la ventaja técnica, tal vez no tuviera suficientes personas para llevar la tecnología a la realidad. Aparte de la máquina de vapor, la segunda orden más importante sería la transformación de sus barcos. Junto con los 300 artesanos, la caravana de la Bahía de la Luna Creciente traería 2 veleros con la esperanza de que el pueblo fronterizo los convirtiera en barcos que pudieran ser impulsados por la máquina de vapor. La conversión de cada barco vendría con una tarifa de 1.800 monedas de oro real, lo que significaba que los 2 barcos llegarían a exceder directamente la orden de las máquinas de vapor de Margaret. En contraste, a pesar de que los 3 lados ordenaban las tasas, el monto total de la orden era aún menor a 300 monedas de oro real, a pesar de que Roland ya había aumentado el precio de las tasas a 10 veces lo que era en su tienda de conveniencia. Esto le permitió sentir la brecha en el beneficio entre la mercancía civil y los productos industriales. Si no podía producir en masa, sería mejor solo satisfacer los requisitos de los habitantes del pueblo fronterizo. Lo que sorprendió un poco al príncipe fue que sus corazas de hierro y las herramientas de hierro fueron completamente ignoradas. Pero más tarde, durante la cena, Margaret le ofreció la respuesta a sus dudas: aunque sus corazas son realmente más baratas, su rendimiento es demasiado pequeño. Si queremos revenderlas, debemos incluir el costo de transporte junto con el impuesto. Entonces, al final solo obtendríamos ganancias de entre 5 y 6 monedas de oro real. Además, su armadura se forja con un martillo hidráulico o con el motor de vapor. En cualquier caso, con ese método, el precio de la armadura permanecerá fijo y la mayor parte del gasto vendrá de la calidad del material en lugar de la calidad de su producción.
Luego de una breve pausa continuó, y comprarlos para nuestro propio uso es aún más innecesario. En el mar, ya sean los marineros o los guardias, rara vez usan una armadura pesada, que solo los haría hundirse más rápidamente en el caso de que cayeran en el agua. La mayoría de las veces, ven la armadura como grilletes y esposas, no como protección. Es lo mismo con sus herramientas de cultivo, si no puede obtener una enorme cantidad de hierro barato, será más barato, pero no mucho si se compara con productos locales similares, lo que dificulta obtener ganancias de ellos. Si bien la situación con esas copas de colores es completamente diferente, su precio no está en un número fijo, no se puede asegurar con certeza que la nobleza las quiera, pero aún es posible ganar varias veces nuestra inversión inicial. Después de pensarlo un momento, Roland tuvo que admitir que este era realmente el caso, el precio de la armadura y las herramientas agrícolas era estable, y dado que los costos de materiales representaban la mayor parte del precio, aún era difícil forzar la reducción del precio al forjarlos con su motor de vapor más eficiente en lugar del martillo hidráulico, por lo que, al final, la diferencia era demasiado pequeña como para atraer el interés de un gran comerciante. Además, estas armaduras de placas, que tenían el revestimiento antiapuñalamiento de Soraya, eran en realidad una parte de la mejora del armamento del primer ejército, así que hasta que la producción de hierro no subiera, sería imposible vender en grandes cantidades. Pronto, ya era hora de que se estrenara el teatro. Esta tarde, a pesar de que Roland había demolido los edificios circundantes, que duplicaron el tamaño de la antigua plaza central, la plaza del pueblo todavía estaba tan apretada que ni siquiera una gota podría pasar. Para promocionar la obra, Roland ya había comenzado a informar a la gente sobre esto una semana antes de tiempo. Además, había pedido especialmente al Ministerio de Agricultura que enviara gente a las afueras del pueblo y que movilizara a los siervos para que viniesen a ver el drama. Roland, como señor del pueblo, naturalmente, tenía el mejor punto de vista. En dirección al escenario, directamente frente al espectáculo, Carl había erigido una plataforma de madera temporal. Estaba compuesta por 3 filas de bancos de madera que podían acomodar a unas 100 personas y el lugar en el medio de la tercera fila estaba reservado para Roland. Por un lado, había lugares para los miembros de la Unión de Brujas, con Ana sentada a su lado, mientras que en el otro lado el grupo de comerciantes había tomado su lugar, con Margaret sentada como su vecina directa. La primera y la segunda fila se llenaron en su mayoría con funcionarios del ayuntamiento y sus aprendices. Para garantizar su seguridad, las personas que rodeaban la plataforma de madera estaban formadas por miembros del primer ejército que podían ver el drama y, al mismo tiempo, separaban la ubicación del príncipe de la población civil. Ahora, a las 4 de la tarde, el calor ardiente del sol ya se había desvanecido y, junto con una brisa fresca de vez en cuando, producida por Wendy, todos en la plataforma podían disfrutar de un tratamiento de nivel VIP. Bajo los aplausos de la multitud, los actores subieron al escenario uno por uno. A decir verdad, Roland estaba completamente inseguro de qué tipo de resultado lograría el estreno al final. Después de entregarle el guión a Irene, ya no intervino en el drama. El reclutamiento y el ensayo habían sido realizados por ella y Ferlín. Ahora, en retrospectiva, ¿cuánta experiencia pudo reunir un recién llegado al teatro, que solo había aparecido en el escenario una vez? Y los amigos reclutados por ella, eran aquellas personas que nunca habían tenido la oportunidad de actuar en el escenario de la Fortaleza Lonson, solo aquí en un pueblo pequeño podrían convertirse en actores. En otras palabras, este era un equipo recién creado de nuevos actores que planeaba realizar un nuevo drama. Afortunadamente, a Roland no le importaba si se convirtió en un fracaso. Después de todo, este drama no tenía la intención de vender entradas y tampoco estaba allí para promover un buen guión. El único objetivo del programa era remodelar la ideología del pueblo y liberarlos de sus prejuicios. Para que esto sucediera, tenía que realizarse más de una vez. Entonces, aunque esta vez no actuaran bien, indudablemente mejorarían para la próxima actuación. Ahora, finalmente entiendo por qué estabas tan confiado en este espectáculo. Exclamó repentinamente Margaret. Invitaste a la señorita May. Roland se sobresaltó.
¿Quién? No me digas que no lo sabe, Dios mío. Antes de venir aquí, también la he visto en la ciudad rey. Margaret golpeteó sus labios. No importa si ella se está apoderando de su personaje o la acumulación de emociones, ella es la mejor. No sé cuántas personas ya han llorado con su actuación en él, El príncipe buscando el amor, incluso Cadin Faso la llenó de elogios. ¿Quién es Cadin Faso? Roland pasó a través de su autobús de recuerdos, pero no pudo encontrar ninguna impresión de él en su cabeza. Su Alteza Real, realmente es una persona de la ciudad rey. Margaret miró con asombro en sus ojos. Por favor, deme la libertad de preguntar, ¿quién es la persona más famosa en la ciudad rey, aparte de la gente de la corte? Yorko, la mano del diablo. Dijo Roland, pero enseguida supo que era la respuesta equivocada. Oh, la comerciante le dirigió una mirada significativa. El más famoso Playboy, escuché que con una sola mano podía conseguir una mujer que nunca lo olvidara. Lo entiendo. ¿Confía solo en una mano? Ana se inclinó. ¿Para qué? No nada. Roland se golpeó en la frente. Será mejor que sigamos con el drama. Capítulo 189. Estrellas y flores. La obra no tenía una cortina de teatro ni una presentación, su área de preparación estaba separada del escenario por un tablero, su escenario era simple y tosco, y para la mayoría del elenco sería la primera presentación formal de sus vidas. Esta historia tiene lugar en la capital de un reino. Dentro de la ciudad exterior, vivía una chica hermosa y bondadosa. Acompañado por el sonido de la narración, Irene caminó lentamente hacia el escenario. Toda su indumentaria era una túnica sucia de color gris, el pelo en la parte superior de su cabeza era un horrible desastre, y su rostro estaba cubierto de polvo. Girando la escoba en su mano, ella estaba limpiando cuidadosamente el suelo, de vez en cuando incluso agachándose para limpiar la suciedad utilizando el final de su vestido. Después de varios días de ensayo, Irene había memorizado a fondo el proceso de toda la historia en su corazón. La historia era bastante simple, una niña civil había perdido a su madre y ahora estaba constantemente siendo intimidada en su casa, pero debido a la amabilidad de la niña, fue rescatada por una bruja que utilizó su poder mágico para darle a la niña la oportunidad de participar en la fiesta del príncipe, donde el príncipe y ella se enamoraron en el primer momento en que se vieron. Pero como la magia de la bruja solo era efectiva por un tiempo limitado, se vio obligada a abandonar el baile con prisa, y en su pánico dejó un zapato de cristal. Para encontrar a la hermosa niña, el príncipe hizo que se registrara toda la ciudad. En última instancia, la encontró en la ciudad exterior, y desde ese momento los dos vivieron felices para siempre. La historia era simple y fácil de entender, pero su trama se separaba completamente de la descripción anterior de una princesa y el amor de un príncipe, al permitir que una niña común, que debido a su naturaleza amable obtuvo la ayuda de una bruja, pudiera ganarse el favor del príncipe. Como la cenicienta de esta actuación, la parte donde el personaje reunía su coraje para resistir la opresión que tuvo que enfrentar durante toda su vida, sería la actriz más destacada de la actuación. Así que Irene nunca había imaginado que Mai le daría la posición de liderazgo. Irene ya estaba lo suficientemente eufórica como para que la estrella del territorio occidental estuviera dispuesta a compartir el escenario con ella. Además, como el pilar del teatro de la fortaleza, Mai tenía el suficiente orgullo y confianza como para desempeñar el papel principal en todo tipo de escenarios teatrales. Sin embargo, en Cenicienta, tomó la iniciativa de interpretar el personaje de la media hermana. Esto era algo difícil de creer para Irene, hasta que el otro lado insistió repetidamente en que se trataba de una actuación de un nuevo tipo de personaje, y que Irene tenía el talento necesario para interpretar a Cenicienta. En el siguiente ensayo, reunió toda su fuerza, no solo para practicar repetidamente cada escena, sino también cuando estaba acostada en la cama, incluso después de que las velas se hubieran apagado, todavía estaría pensando en las habilidades de actuación que le enseñó Mai. Para no dejar de estar a la altura de las buenas intenciones del otro lado. Afortunadamente, Irene no estaba exenta de experiencia,
por lo que, al estar en el escenario con los ojos de innumerables personas en ella, ella relajó su cuerpo y dejó que las acciones repetidamente practicadas reaparecieran una por una. Hasta ahora, ella sentía que estaba en buena forma y no había cometido ningún error. Incluso alentó a Rocio, quien interpretaba a la bruja, con sus ojos cuando la otra se olvidaba de sus líneas. Divida las gachas de trigo por la mitad, pero no coma demasiado rápido, todavía está muy caliente. Gracias por su amabilidad, jovencita, seguramente te compensaré. Cuando Rocio se volteó y caminó torcidamente hacia atrás del escenario, una persona tras otra comenzó a aplaudir, haciendo que Irene se sintiera aliviada. Después de todo, ella sabía eso, cuando alguien olvidaba sus líneas durante una representación formal en el Teatro de la Fortaleza, sería un error totalmente intolerable. La nobleza inmediatamente comenzaría a abuchear y a ridiculizar al actor, en lugar de tratar de alentar al artista con aplausos. En este punto, fue el debut de Mai. Esta parte de la historia trataba sobre el conflicto de la media hermana mayor y Cenicienta. Bajo la intimidación y la humillación de la hermana mayor, Cenicienta solo podía esconderse en el sótano y comenzar a llorar mientras sostenía el retrato de su madre biológica en sus brazos. Pero ahora, cuando Maya estaba delante de ella, Irene sintió repentinamente que la atmósfera había cambiado por completo. Ya no era la estrella del teatro silenciosa y taciturna que había estado durante los ensayos. En cambio, se había convertido en la gobernante del escenario. Con sus altos modales, sus movimientos corporales perfectamente ejecutados y el desprecio oculto en sus ojos, colocó a Irene bajo un fuerte sentimiento de opresión. Oh, mira eso, ¿quién es esa? ¿Bajo qué clase de ilusión piensas que no tienes que trabajar a plena luz del día? Tú, pobre desgraciada, regresa inmediatamente y lava mi vestido. Y será mejor que no seas torpe, este es un vestido de banquete formal. No puedes permitirte dañarlo ni siquiera un poco. Después de sus palabras, Mai la empujó ferozmente hacia atrás, y según la trama, se suponía que Irene pretendía caer, pero bajo la mirada fría de los ojos de Mai no pudo evitar retroceder unos pasos, accidentalmente tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo sin ningún amortiguador, su codo golpeó el piso del escenario y envió un estallido de dolor a través de su cuerpo. Verdaderamente una basura inútil. Los ojos de Mai ya no estaban puestos sobre ella. En cambio, fue al centro del escenario, frente a la multitud silenciosa en la plaza y comenzó su monólogo. Eso es digno de la señorita Mai. Susurró Margaret sorprendida. Solo con algunas palabras simples de ella, ella fue capaz de llamar la atención de todos, su personaje ya cobró vida. Oh, de verdad impresionante. Roland asintió, pero esta persona también es demasiado feroz y exagerada. La repugnancia y el desprecio que mostró hacia Irene parecían ser sus verdaderos sentimientos. Incluso sentado aquí, pude sentir su crueldad. Cuán contagioso es su atractivo emocional, se puede ver en la expresión de todo el público. Sin embargo, ella no es la protagonista. El desempeño relativamente bueno de Irene se vio ensombrecido de repente. Si esto continúa, me temo que el protagonista será superado por un personaje secundario. Irene estaba aturdida. Ella sabía que tenía que ponerse de pie rápidamente. El monólogo de Mai, que se refería principalmente a su anhelo del príncipe, así como al baile de la corte, no duraría mucho. Entonces, antes del final de la escena, tenía que abandonar el escenario. Pero su sentimiento familiar de los ensayos anteriores ya la había dejado, convirtiendo el escenario en un completo y absoluto extraño para ella. ¿Estás solo a este nivel? Solo cuando Mai terminó su actuación y, al pasar, desplegó su falda para que su borde golpeara el rostro de Irene, ella fue capaz de recuperarse. Aunque Mai no dijo ninguna palabra, al mirar a los ojos fríos de la estrella occidental, Irene pudo entender su significado. Mai hubiera querido decir que Irene debería recomponer su postura. Como las personalidades de sus dos personajes eran como el fuego y el agua, una vez que Mai extendiera su mano, la obra sería arruinada. Ella apretó los labios, extendiendo un sabor de hierro a través de su boca. Cuando vio a Mai desaparecer detrás del tablero,
también quería levantarse y marcharse. Sin embargo, Gent y Sem, quienes traían accesorios, ya había pisado el escenario. Cuando Sam colocó un cubo frente a ella, él tuvo la oportunidad de susurrarle: la siguiente escena es tuya, simplemente quédate aquí mientras trabajamos. Vamos, puedes hacerlo. Irene sabía que esto no estaba de acuerdo al guión. Para ser verdad, ya había perdido la oportunidad de irse. Así, el público vio un cambio inusual de escenario. Cenicienta estaba sentada inmóvil en el escenario, mientras que su escena circundante se había modificado desde la sala de estar hasta el sótano, cambiando la hermosa mesa redonda y las sillas de madera por barriles y canastas de ratán. Mientras que la gente que manejaba los accesorios iba y venía, la niña mantuvo su posición, como si estuviera congelada en el tiempo. En el siguiente acto, Cenicienta quedó atrapada en el sótano y la bruja volvió a rescatarla. No solo la vistió con ropa bonita, sino que también convocó un carruaje que la envió directamente al castillo. Recuerda, el hechizo solo durará hasta la medianoche, así que debes abandonar el palacio antes de que suene la última campanada, o la ropa y el carruaje desaparecerán. Ah, sí. Lo tengo. Gracias. En este momento, Irene aún no podía librarse de su aturdimiento, escondida en el fondo viendo secretamente a Maya actuar. Ella solo pensó que la otra actriz parecía ser completamente libre, frente a más de 1000 espectadores que todavía tenían una sonrisa floreciente. ¿Qué mujer tan poderosa era? Parándose en el escenario y teniendo que enfrentarse a la brillante estrella, solo entonces se dio cuenta de lo sorprendente que estaban actuando sus contrapartes. ¿Es esta la distancia entre las estrellas y las flores? Cuando Rocio terminó sus líneas, era el momento del primer drama, el baile de la corte. Para lograr el efecto de un gran baile, la escena necesitaba que el elenco entero subiera al escenario. Además de ella, Mai, Gent, Sam, Rocio y Tina llevaban vestidos, mientras que otros nobles bailarines llevaban máscaras. Y vestido como el príncipe, estaba su amado, Ferlín. Capítulo 190. Victoria y derrota. El actor que interpreta al príncipe es bastante guapo, pero sus expresiones faciales son muy rígidas. Inesperadamente es él. Roland estaba un tanto sorprendido. Luz de la mañana, el primer caballero en los territorios occidentales. En la actualidad, tiene el cargo de profesor en el pueblo fronterizo. No puede ser considerado como un actor. ¿Él no es un actor?, preguntó la comerciante, atónita. Entonces, ¿cómo puede estar en el escenario? Debido al personal limitado. Él se echó a reír. Solo eche un vistazo, no hay nadie aparte de los dos que manejaron el anterior cambio de escenario. Si el príncipe fuera interpretado por uno de ellos, sería verdaderamente poco probable que Cenicienta se enamorara a primera vista con cualquiera de ellos en función de sus apariencias. Tiene razón. Mientras estaba vestida su hermoso vestido, Irene se paró a un lado y tuvo que mirar cómo Mai caminaba hacia el lado de Ferlín. Irene vio cómo Mai colocó su mano sobre su hombro y comenzó a bailar. No, Ferlín no estaba bailando, simplemente estaba siendo guiado por las exquisitas habilidades de baile de Mai y seguía cada uno de sus pasos. Este baile no fue parte del ensayo. Irene era consciente de que esta era la improvisación de Mai. Su hermana mayor trató de seducir al príncipe de todas las maneras posibles, pero el príncipe permaneció impasible, simplemente manteniendo sus modales y hablando, hasta que Cenicienta apareció frente a él. Sus ojos vagaron y vieron a la encantadora y delicada mujer, que tenía ojos brillantes y dientes blancos. Irene sabía que tan pronto como ella pasara junto a él, de acuerdo con el guión, Ferlín tenía la intención de dejar a un lado a Mai, exhibiendo así su historia de amor a primera vista. Sin embargo, cualquiera que estuviese observando probablemente se preguntaría, ¿por qué motivo debería el príncipe arrojar a la bella y conmovedora mujer a su lado, por Irene, quien ahora estaba tan distraída, que carecía por completo de encanto? En este momento, vio a Ferlín girar su mirada hacia ella por fin. En su mirada vio impotencia, consuelo, ánimo, y, también vio su amor. Irene de pronto sintió que el escenario se silenciaba.
La risa de la gente, sus voces y el sonido de sus argumentos habían desaparecido, sus compañeros de teatro también se habían ido. Solo Mai, Ferlín y ella misma quedaron en el escenario. Por supuesto. Mis habilidades de actuación están muy lejos de la estrella occidental. ¿Significa eso que debo abandonar y admitir la derrota? No, dijo una suave voz en el fondo de su corazón, no, ella quería actuar. Para ella, esta era una oportunidad única, o, más que probable, su última oportunidad. Si ella se rindiera ahora, probablemente nunca más tendría la oportunidad de estar en el mismo escenario con una actriz tan destacada. También quería llegar a ser como Mai, capaz de dirigir las emociones de la audiencia con su comportamiento, atrayendo la atención de todos sobre ella sola. Lo siento, Mai, ella dijo en su corazón. Si el príncipe fuese interpretado por algún actor de teatro al azar, ya sería bastante difícil para ella reunir el coraje para competir. Al confiar solo en sus habilidades de actuación, sería casi imposible para ella vencer a la estrella occidental. Pero él no es solo alguien. Él es luz de la mañana. Él es mi amado, Irene pensó, por favor, perdóname por ser tan vergonzosa. Es solo que, nunca quiero perder frente a él. El escenario desapareció por completo. En cambio, apareció un maizal frente a los ojos de Irene. Las gruesas mazorcas de trigo ya estaban maduras y colgaban pesadamente, balanceándose suavemente en la brisa de la tarde, a la espera de ser arrancadas. En la distancia, el sol desapareció lentamente detrás del horizonte, cubriendo el río Redwater que fluía lentamente en muchos colores cálidos. Este era el lugar donde se habían reunido con frecuencia para sus citas. En esta puesta de sol anaranjada, el príncipe volvió a convertirse en él. Caballero, volviendo al hombre con el que se había enamorado hace tantos años. Mientras estaba frente a él, siempre podía dejar que su lado más bello floreciera, lo que le impedía apartar su vista de ella, ya no actuaba, sino que, al mostrar su verdadero ser, Irene alzó su túnica, hizo una reverencia y caminó hacia Ferlín. Ahora cuando su corazón estaba lleno de confianza, todo parecía tan natural. En el momento en que alcanzó el costado del caballero, le sonrió a Mai, y esta última, inconscientemente, aflojó la mano que descansaba sobre sus hombros. ¿Puedo tener este baile?, preguntó. La expresión natural y sonriente de Ferlín reapareció en sus ojos. Por supuesto que puede, mi dama. Aunque no era tan hábil como Mai, bajo su guía, el caballero se movía más naturalmente. El entendimiento tácito de las dos personas en la escena contagió al público, que comenzó a aclamar y a silbar, seguido de sus aplausos. Todo el clamor trajo a Irene nuevamente al escenario. Pisando los pies, gentilmente le dio un beso en la mejilla al príncipe, antes de apartarlo, darse la vuelta y salir rápidamente del escenario. Al mismo tiempo, el sonido profundo y resonante de las campanas sonó sobre la plaza y volvió como un débil eco de las montañas lejanas. No faltaba mucho para la medianoche. Pronto, el drama llegó a su fin, pero con él también llegó el final de la obra. En su búsqueda, el príncipe fue de casa en casa a la ciudad y finalmente llegó a la casa de Cenicienta, pero esta vez la joven vestía una túnica sucia y gris y sostenía una escoba en sus manos mientras la empujaban hacia un lado por su hermana mayor. La hermana todavía era hermosa y también podía ponerse la zapatilla de cristal. Su Alteza, ¿por qué sigue dudando? Soy la persona que buscas. No, ella no es. Cállate. Aunque ahora, el desempeño de Mai no era menos perfecto que antes, y era aún más opresivo, Irene ya no se apartaba de ella. En cambio, ella salió de su esquina, llegando lentamente al escenario central. Allí, miró directamente a los ojos de su homólogo con una mirada inquebrantable, llena de resistencia. Todo el mundo mirando esta hermosa escena comenzó a aplaudir. En este momento, la bruja apareció repentinamente. Extendió la mano y volvió a poner el vestido de baile en Cenicienta. Su Alteza Real, ella es la persona que está buscando. Rocio quitó con fuerza la túnica gris de Irene, exponiendo su hermoso vestido.
Casi al mismo tiempo, acarició el salvaje peinado de Cenicienta, alisándolo, y con esto, la Cenicienta que había arrebatado el corazón del príncipe apareció frente a todos una vez más. El ambiente de la audiencia comenzó a desbordarse de inmediato. Cuando el príncipe abrazó a Cenicienta, todos se pusieron de pie, y se escuchó un disparo como homenaje desde afuera del recinto, elevando el ánimo de la gente hasta la cima. Los interminables aplausos y vítores continuaron hasta que la narración llegó a su fin y los actores se inclinaron y se fueron. Solo entonces la audiencia se detuvo. Esto fue increíble. Aplaudió Margaret con entusiasmo. Pensé que la joven estaría abrumada por May. Nunca esperé que ella pudiese volver. Además, no sé si fue una ilusión o no, pero su interacción con el príncipe se sintió incluso más natural que la de May. Era como si ella estuviera destinada a estar junto con el príncipe. Fue realmente sorprendente. Roland asintió. Irene había cambiado toda su personalidad al final, que debe haber sido el surgimiento de sus habilidades de actuación heredadas. Como resultado, le dio la capacidad de mantener su confianza en sí misma incluso bajo la abrumadora personalidad de May. En poco tiempo, el príncipe había cambiado de nuevo a su marido, rompiendo las existencias y las cadenas. Este tipo de habilidad también fue muy destacada. En el futuro, con toda probabilidad, se convertiría en una estrella en ascenso. Además, las campanas sonoras y el saludo creado por Eco fueron igualmente perfectos. Debido a que no había organizado ninguna sesión de práctica, Roland le había dado libertad al comienzo de la obra, pero nunca esperaba una sorpresa tan agradable. Perdí. May cerró los ojos. Había hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que Forlan Autak interpretara el papel del príncipe para que él pudiese verla siendo la mejor en el escenario, y de esta manera pudiese dejar una profunda impresión en él. En última instancia, derrotando a Irene con su actuación, ella podría usar esto para demostrarle la brecha que existía entre Irene y ella misma. Para esto, casi se había quedado una semana en el pueblo, incluso pasando por un ensayo con personas que, en tiempos normales, ni siquiera miraría, aparte de una mirada rápida. Después de haber sido retrasada por tanto tiempo, temía que si ahora volvía a la fortaleza Lonson, el jefe de teatro no la trataría tan bien como antes. Y la parte más ridícula fue que ni siquiera había sido capaz de vencer por completo a Irene en el escenario. A pesar de que no había perdido sus habilidades de actuación, había perdido el amor del otro. Siendo ese el caso, era hora de dejarlo ir. May respiró hondo, se cambió de ropa y se fue por la parte trasera. Cuando llegó al final de la escalera, fue repentinamente recibida por un hombre. También era alto, se mantenía erguido, guapo y vestido con una brillante armadura plateada, y era probablemente uno de los caballeros del pueblo fronterizo, pero a diferencia de Estrella de la Mañana, que siempre llevaba una cálida sonrisa, parecía arrogante y frío con sus elevadas cejas, sus ojos largos y estrechos y sus delgados labios. ¿Qué pasa?, preguntó May con el ceño fruncido. Hola, señorita May. En el momento en que el otro lado abrió la boca, el aire frío se dispersó sin dejar rastro. Soy el caballero principal de Su Alteza, Carter Lanas. Su actuación fue tan fascinante. ¿Puedo preguntarle si le gustaría tomar algo? Capítulo 191. El nuevo rey enseña. Los dientes. Petrov tomó un sorbo de té negro, se apoyó en la suave silla del señor y soltó un largo suspiro de alivio. Habían pasado 2 meses desde la adquisición de la fortaleza Lonson, y ahora descubrió que le gustaba más la sala. Su estructura ascendente paso a paso le permitió pasar por alto a los funcionarios inferiores y a los asistentes del asiento del señor. Tal poder en sus manos le hacía sentir satisfacción. Durante el primer mes, algunos aristócratas pequeños salieron y lo interrogaron abiertamente o planearon en secreto disturbios y cosas por el estilo. Por supuesto, las personas que los provocaron desde detrás de escena vinieron de Elk, Wolf y varias otras familias numerosas. Siguiendo el consejo de su padre, Petrov envió a los plebeyos que crearon problemas o que pertenecían a la clandestinidad directamente a la horca, mientras que los pequeños nobles fueron encarcelados y después de que sus familias pagaron el rescate fueron expulsados del territorio occidental.
Cuando este método se puso en práctica, fue como un trueno golpeándolos a todos, la situación pronto desapareció. Después de todo, a excepción de la familia Oneizucle, los caballeros de varias otras familias habían sido arrestados y llevados al pueblo fronterizo, haciéndole imposible para ellos crear alguna resistencia contra las políticas de Petro. Luego, dio nuevamente el interés al anunciar que la fortaleza compensaría a las grandes familias por su pérdida durante el ataque, formando así un grupo estable de nobles que compartían un interés común. Con la excepción del 30% que se había transferido al pueblo fronterizo, el 70% restante de los ingresos de la fortaleza se dividieron en tres secciones. El 30% se usó para mantener operativa a la ciudad, el 20% se usó para apaciguar a las otras familias nobles y el 20% restante se invirtió en el territorio Huy. Hoy en día, el viejo retrato del duque Ryan que colgaba detrás del asiento del señor fue intercambiado con una foto del cuarto príncipe, Roland Wimbledon, pero ya esperaba el día en que fuese intercambiado con uno de sí mismo, un retrato de Petrov Huy. En caso de que él tomara posesión de la fortaleza Lonson, podría convertir el impuesto usado para operar la ciudad y el invertido en su propio territorio en uno, convirtiéndose en realmente digno del nombre de un ducado. Y el 50% que se utilizaba para apaciguar a los otros nobles también podría salvarse. En su lugar, entonces podría invertirse en el comercio de la fortaleza a cambio de generar un ingreso aún mayor para ellos mismos. Por supuesto, la premisa de todo esto era que Roland Wimbledon pudiese conquistar el trono y gobernar como rey del reino de Gray-Castle. Mi señor. Uno de sus guardias entró en el salón del señor y le entregó una carta, contiene noticias del pueblo fronterizo. Cuando Petrov se enteró de que la carta había llegado del pueblo fronterizo, se enderezó en camino a su asiento. Recibió el sobre y tomó un frágil pedazo de papiro. Por la mala calidad de la carta, podía reconocer de inmediato que era de uno de sus ojos dentro de las filas de los siervos. El resultado de la batalla hace 2 meses podría decirse que fue un resultado indignante. Aunque Petrov no había participado personalmente en ella, todavía había escuchado una historia fantástica de su padre. Para descubrir los motivos del fracaso del duque, envió a algunos de sus confidentes al pueblo fronterizo. Pretenderían ser artesanos, pastores o siervos, y enviarían toda la información que habían recolectado a la fortaleza. Él creía firmemente que las otras familias habían hecho lo mismo. Pero hasta ahora, cada mes solo había recibido información de las 2 personas disfrazadas de siervos. Los que habían fingido ser artesanos o pastores no habían dado ningún sonido de su presencia, como si hubieran desaparecido. Al final, lo habían traicionado por su propia voluntad, o fueron descubiertos por el príncipe, quien los eliminó inmediatamente. Negó con la cabeza, en lugar de centrar su atención en la carta. El contenido de la carta estaba escrito con carbón y también escrito torcidamente. En algunos lugares, incluso tenía algunos rastros de agua, lo que indicaba que había sido escrito a escondidas mientras trabajaba. El primer párrafo era sobre cómo estaban construyendo una torre con un propósito desconocido en la orilla del río Redwater. En la actualidad, ya habían erigido 3 de estas bases que tenían una altura cercana a la de las murallas de la fortaleza y, encima de cada una de esas bases, habían colocado un enorme bote de metal. Parecía que los herreros habían construido el bote de metal en el pueblo y luego lo transportaron al río como una pieza completa. Luego, el primer ejército rodearía la torre de hierro y se pondrían de espaldas al bote de hierro, y al día siguiente, la torre estaría erigida mágicamente. Construir, es otra vez esta palabra, pensó Petrov, esto también fue mencionado en la carta anterior, simplemente mirando esta información, parece que el príncipe siempre está construyendo algo. La última vez reparó las carreteras y construyó ese puente, esta vez está construyendo esa torre de hierro. ¿Podría ser que Su Alteza se haya gastado todas esas monedas de oro real que saqueó de la fortaleza Lonson? Además, la función de esas torres sigue siendo desconocida, aunque mis exploradores disfrazados de siervos no son verdaderos siervos, sino que en realidad son caballeros, por lo que en caso de que esas torres fueran torres de vigilancia, podrían verlo por un simple vistazo.
Probablemente esas torres todavía no están completamente construidas, lo que dificulta juzgar su propósito. Petrov negó con la cabeza. Debería esperar hasta el próximo mes, tal vez obtendré información más detallada a continuación. Él cambió su mirada al siguiente párrafo. Allí leyó que durante una semana una flota mercante de gran escala de un propietario desconocido se había quedado en el muelle del pueblo y que luego se había ido hacia el este. Durante su estadía, una gran cantidad de mineral y salitre también fueron descargados de los barcos. La compra de salitre es fácil de entender, después de todo el segundo mes del verano por lo general hace demasiado calor, y debido a esto, el castillo consumirá una cantidad significativa de salitre para el enfriamiento. Además, también se puede usar para hacer bebidas frías y zumos de frutas. Como un aristócrata real, el príncipe ciertamente no quiere sudar todo el día, como lo hacen los campesinos en los campos. Pero la compra de lingotes sorprendió totalmente a Petrov. Después de todo, el pueblo fronterizo era una fuente de mineral por cuenta propia. Todavía puedo recordar que antes de los meses de los demonios, cuando me enviaron como mensajero al pueblo fronterizo, el príncipe Roland dijo exageradamente que podrían duplicar la cantidad de mineral que podían vender. Pero ahora, el resultado fue que no solo no exportaron mineral, sino que ahora también están importando lingotes. Esto, junto con las altas murallas del pueblo, así como las torres de hierro, significaba que el propio Petrov era cada vez más incapaz de comprender lo que Su Alteza Real deseaba lograr. Pero cuando Petrov leyó el último párrafo de la carta secreta, los contenidos dejaron inmediatamente a Petrov atónito. En las últimas 2 semanas, el pueblo fronterizo había realizado varias presentaciones de teatro al aire libre en la plaza del pueblo. No vendieron boletos, y el nombre del drama tampoco fue escuchado. Además, incluso estaban alentando a los siervos a ir a observar. Pero lo más sorprendente era que uno de los artistas fue la desaparecida estrella de Occidente, la señorita May. ¿Qué tipo de situación es esta? Que la señorita May había desaparecido fue la noticia más importante de los últimos tiempos. Varios de los dramas en los que ella debería haber actuado el papel principal ahora eran interpretados por otros, y debido a esto, la mitad de los nobles se habían ido y expresado sus protestas. Y cuando exigieron una respuesta, el teatro afirmó que la señorita May se había ido sin ninguna explicación y que su paradero era actualmente desconocido. Cuando las noticias se hicieron públicas, había causado un alboroto entre los nobles amantes del drama del territorio occidental. Al final, ¿ella fue al pueblo fronterizo? No tienen teatros. Además, para actuar delante de civiles y siervos, a Petrov le costaba imaginar una imagen así, ya que la impresión que le había dado la señorita May era que ella no era una actriz amable ni accesible. Después de pensarlo detenidamente, decidió escribir una carta a Su Alteza Real Roland Wimbledon, preguntando oficialmente sobre este asunto. Como entusiasta del teatro, en los últimos meses no había podido ver la fantástica actuación de Estrella del Occidente, sin mencionar la posibilidad de invitarla personalmente. Dado que el drama fue una actuación pública en la plaza del pueblo, no sería demasiado sorprendente que fuera visto por un vendedor ambulante que podría haber venido de la fortaleza Lonson, y esto podría ser el motivo por el cual las noticias habían llegado a su oído. Haciéndolo de esta manera, no expondrá a sus caballeros disfrazados de siervos. Tan pronto como Petrov estaba listo para que uno de sus asistentes redactara el texto, un caballero entró corriendo en el salón y dijo apresuradamente: «Mi señor, tenemos un mensaje de los guardias en la puerta este. Un equipo de caballeros se está acercando a la fortaleza». ¿Caballeros? ¿Fueron capaces de reconocer quién los envió? Repentinamente se puso de pie. «El otro lado está sosteniendo una bandera con una torre y 2 picas en él, señor», respondió el caballero. «En caso de que no sean impostores, deben ser de las nuevas fuerzas del rey».